Hola, soy Ceci Elías. En este 2020, diciembre, quiero empezar a compartir con ustedes ciertas visiones, exploraciones, experiencias, curiosidades, viajes, internos, externos, pensamientos. Y seguramente a partir de ahora en adelante va a ir ampliándose esta exploración, gracias a que ustedes seguramente tendrán también sus preguntas y me da mucho entusiasmo el poder compartir eso y empezar a charlar con respecto a eso. Vengo de una familia de bailarines, así que el encuentro con la danza fue muy fundamental en mi vida. El encuentro con el movimiento, la vida en el campo, la vida rodeada de primos, la vida donde no había límites, había sensación de libertad, donde uno podía ir y venir por las montañas, en el río, crear nuestras propias diversiones, en las fiestas bailar, hasta que en un momento llegué a la ciudad y ahí comenzaron un poco más las restricciones. La escuela comenzó ahí. Estar sentada, estar en un departamento, no estar rodeada de mis primos. Fue un periodo donde realmente hubo una gran transformación en mis pensamientos, en mis emociones y en mi cuerpo. Cuando me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, yo decía, quiero saber el origen de cómo empezó todo, el origen del mundo. Pero los adultos que estaban alrededor mío simplificaban esa pregunta que para mí era enorme, inmensa, y decían, querés ser geóloga, o querés ser oceanógrafa. Y así fui pasando los años, desde primer grado hasta que llegué a tercer año de la secundaria, y ahí tuve que decidir qué es lo que quería hacer. Y en realidad ahí había empezado a poner mi vista en la astronomía y quise empezar la escuela de físico-matemático y la hice, pero justamente me llevaba física y matemática todos los años. Entonces ahí empecé a dudar. Y cuando fui a ese curso de orientación vocacional, me dicen, bueno, en realidad lo que te gusta de la astronomía es acostarte y mirar la luna. ¿Y qué hago con eso? No entendía bien qué era. Y me dicen, mirá, venís de una familia de artistas, se ve que tenés muchas capacidades para el arte, puedes seguir con la música, con la danza o con el teatro. Con la música venía un poco peleada, me encantaba escuchar música, pero ya el hecho de estudiar piano me era un poco pesado. Con la danza también me era un poco pesada, ya que los últimos años había engordado bastante y yo decía, ser bailarina implica hacer dieta. No estaba muy cómoda con mi cuerpo. Empecé a dar exámenes en todos lados y quedé en la escuela de teatro. Un mundo realmente desconocido para mí. Pero a los pocos años rendí examen para entrar al taller del San Martín de danza contemporánea. El primer año me vieron caminar, me vieron el cuerpo, me dijeron que no. Había algo ahí que me interesaba, no sabía si era realmente la danza lo que me interesaba. Me interesaba lo performático que veía en el escenario, me interesaban las obras de Anna Itelman, me interesaba lo que estaban diciendo ahí arriba del escenario.
Entonces rendí una vez más. Quedé hasta el final, pero no quedé. Pasó un año más, yo seguía en la escuela de teatro, con muchos cambios. Y finalmente, al tercer año de rendir en el taller de San Martín, entré. Y ahí también de nuevo hubo un vuelco enorme con respecto a mi historia. Un poco volví a ese descubrir del cuerpo, el descubrir del movimiento, la libertad que había perdido todos los años anteriores. Por miedos, por condicionamientos sociales, el rol de lo femenino en la calle, la sensualidad, la sexualidad, los cuerpos, los modelos. Y ahora era un momento donde yo podía empezar a descubrir cuál era mi valor y que mi valor justamente tenía que ver con ser distinta. Al comienzo simplemente era ser la actriz en el mundo de la danza, ser la bailarina en el mundo del teatro, saber música, pero a la vez no dedicarme a la música. Entonces en todos los ámbitos había como una especie de imagen mía musical. Y mi carrera empezó más que nada a ir por el lado de la danza. Yo realmente no lo imaginaba, porque yo sentía que no estaba hecha para bailar. Pero había algo ahí que se me daba por el ambiente que me rodeaba, se me daba porque el cuerpo había estado muy en contacto desde chica con ese lenguaje. La idea del lenguaje aparece ahí. Y lenguaje es uno de los temas que más me empezó a interesar. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que expresa mi cuerpo? Para ese entonces, tenía 20 y tantos de años, me costaba hablar. Y eso que había estudiado teatro. Pero me costaba hablar. Por ahora el lenguaje era desde el movimiento, desde la danza, el lenguaje que más me fluía. Y hace 20 años que empecé a investigar sobre los lenguajes. Y un poco todo el recorrido que va a tener estas charlas va a tener que ver con esto, con el descubrimiento del lenguaje. ¿Qué decimos cuando nos movemos? ¿Qué decimos cuando hablamos? ¿Qué decimos cuando no hablamos? ¿Qué sentido tiene el silencio? ¿Qué significa la quietud? ¿Qué es estar incómodos? ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es la incomodidad? ¿Qué es el desafío? ¿Qué es lo desconocido? Así que a partir de la próxima charla vamos a ir punto por punto viendo todos estos recorridos internos, externos del propio ser. Y los invito a que viajen conmigo, que nos abramos a descubrir, dar un nuevo sentido al pasado, dar un nuevo sentido al futuro, observando el aquí y el ahora. Hasta la próxima.